Si usted lanza un objeto como este, cuando el objeto sale del contacto del cañón, entonces empieza a ser afectada en ese momento por la gravedad. Entonces noten ustedes qué es lo que ocurre. Inmediatamente que sale del contacto, la gravedad comienza a actuar. Así como cuando salió del contacto de la mano de Sam. Pero la gravedad es un vector constante. Apunta siempre directamente hacia abajo y tienen la misma magnitud. Entonces, el cuidado que debe tener es dibujar el vector aceleración con la misma longitud, misma magnitud. Observen que, por ejemplo, en este punto, el objeto, bueno, aquí en este punto de salida, observen que el objeto tiene, así en el ejemplo que tenemos acá, tiene una velocidad estrictamente en la dirección del eje X, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que la aceleración no afecta a los parámetros del movimiento que se encuentran en el eje transversal. Solo va a afectar a los parámetros del movimiento, en este caso a la velocidad, a la componente de la velocidad que, en el eje Y. Por lo tanto, ese objeto en toda su trayectoria va a tener la misma velocidad de salida. Vamos a ver si podemos hacer ese dibujo así. Su velocidad de salida va a ser siempre, en el eje X, perdón. Su componente en el eje X de la velocidad va a ser siempre la misma e igual a Bx, siempre. Voy a mejor llamar B0x, la velocidad inicial en X. No va a cambiar. Entonces yo puedo construir mi vector velocidad, mediante, sabiendo que esta es la componente en X y sabiendo que la velocidad, por ser la derivada de la posición con respecto al tiempo, es un vector tangente a la trayectoria, porque recuerden ustedes que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces yo voy a tener una recta tangente. ¿Qué magnitud va a tener este vector? Pues aquella va a ser aquel vector que tenga como componente en X precisamente a Bx. Entonces esto me lleva a que la velocidad en X va a ir aumentando, en Y, perdón, va a ir aumentando. Esta es la velocidad completa en ese punto. Tiene como componente en X la misma velocidad de salida, pero la componente en Y, como podrán ver, voy a reconstruir la velocidad acá también. Aquí me va a dar este vector. Observen que la velocidad en X comienza a aumentar. Aquí va a ser muy chiquitita. A medida que el tiempo transcurre, a partir de una velocidad en Y0, esta velocidad comienza a crecer. De tal manera que aquí ya tendría este valor. Si la reconstruyo acá, debería dibujar un vector que tenga la misma componente en X, de 0x, pero que siendo tangente, ¿ven? Más o menos sería un vector así, por acá. Entonces noten que su componente en Y ya creció. Eso es lo que está ocurriendo. La velocidad en Y comienza a crecer al ritmo de la gravedad, pero se mantiene la componente en X. Eso precisamente hace que la trayectoria tenga esta forma, una forma rectilínea, curvilínea. Aquí tenemos un caso en el que vemos ese movimiento desde un plano. Aquí en el anterior, el objeto fue lanzado con velocidad inicial con un ángulo de 0 grados, porque era totalmente horizontal. Si eso lo lanzamos con un ángulo diferente a 0 grados, mayor de 0 grados, yo tendría entonces que la velocidad en X inicial debe mantenerse, como lo pueden ustedes ver acá. Observen que en los casos en los que se dibujó la velocidad en los diferentes puntos que aparece representada la posición de ese objeto, su componente en X es la misma, como lo pueden ver acá. ¿Ven? Su componente en X va a ser siempre la misma. En este caso que el cuerpo fue lanzado sobre el piso, a un ángulo θ sobre el piso, la componente en Y, por el contrario, como la aceleración de la gravedad va hacia abajo, en sentido contrario, ah, vamos a ver que en esta primera etapa en la cual el cuerpo asciende, vean, la velocidad disminuye. Ahí se usa la misma que yo utilicé, ¿verdad? Reconstruir el vector velocidad en cada punto como un vector tangente a la trayectoria que tenga como componente en X la misma velocidad.
la misma componente inicial. Entonces, de esta manera usted consigue los valores de la velocidad en Y. ¿Qué sucede en el punto máximo? Pues ocurre que en el punto máximo la componente en Y se anula. Es cuando el objeto se detiene momentáneamente y después comienza a caer. A partir de ahí, la velocidad empieza a aumentar en el eje Y hasta que choque, y al chocar se puede mostrar que en ausencia de fricción va a tener la misma componente de velocidad en Y que tenía al salir. Va a ser esta misma, solamente que en sentido contrario. Y la componente en X va a ser la misma, por lo tanto yo voy a tener un vector que va a ser en magnitud igual al vector eh, que tenía en el punto de salida. ¿Ven? En ausencia de fricción o de viscosidad. Eso es lo que ocurre. Por eso es, si uno considera, si uno subestima el valor de la fricción, o sea, si no lo tomo en cuenta, si lo desprecio, y si uno supone en general que la viscosidad es muy pequeña en el aire, los objetos cuando son lanzados tienen prácticamente la misma velocidad que cuando impactan en el piso. Por esa razón es que se hace énfasis, ¿verdad? Que no hay que hacer disparos al aire porque prácticamente con la misma velocidad con la que sale del cañón es la velocidad con la que va a impactar con el piso. ¿Ven? Por eso precisamente. Entonces lo que vamos a hacer es una deducción de la ecuación. Vamos a analizar esa ecuación que tenemos ahí que todavía no sabemos qué ecuación es. Sabemos que es una curva nada más, pero no sabemos qué tipo de ecuación es. La vamos a analizar con detalle y vamos en el proceso a determinar primero qué tipo de trayectoria se consigue eh, y algunas ecuaciones que nos van a ser útiles para aplicarlas mañana que hagamos ejercicio. Vamos a tener un objeto que sale hacia arriba con un ángulo inicial a alfa sub 0 y una rapidez inicial b sub 0, de tal manera que yo tengo un vector velocidad inicial, fíjense bien, yo tengo un vector aquí en ese punto, tengo un vector velocidad inicial que tiene una componente en X en la dirección de Y y una componente en Y en la dirección de J. Su forma polar sería B0 con un ángulo de alfa 0. La forma polar hace únicamente referencia a la magnitud del vector y al ángulo. Quiere decir que yo puedo obtener b sub 0 en X, la componente en X, considerando que el ángulo es adyacente a la componente en X, como igual a b sub 0 por el coseno de alfa sub 0. Y b sub 0 en Y, la componente inicial en Y, como b sub 0 por el seno de alfa sub 0. Entonces, fíjense bien, voy primero a encontrar para este movimiento en particular que tengo ahí, voy a enfatizar eso. Las expresiones que voy a encontrar a continuación solo van a ser válidas para esa trayectoria que tengo allí. Es decir, lo digo una vez más, las ecuaciones que vamos a deducir ahorita son útiles para el movimiento de un objeto que partiendo, por ejemplo, de esta posición, cae a la misma altura, únicamente para eso, y que es lanzado sobre la horizontal, no se les olvide. Entonces vamos a encontrar la expresión de la altura máxima, que le llamamos H mayúscula, y el tiempo en el que alcance esa altura, que le vamos a llamar T max primero. Vamos a hallar eso primero. Luego, vamos a encontrar la expresión del alcance horizontal, o sea, la distancia R a la que horizontalmente choca, en la que horizontalmente choca desde el punto de lanzamiento, y el tiempo que tarda en tocar el suelo, que le vamos a llamar a ese tiempo de vuelo. Esas cuatro expresiones. Y después vamos a hallar una ecuación que sí va a tener la ventaja de que va a ser útil para todo tipo de, prácticamente para cualquier trayectoria, que se llama ecuación de la trayectoria. Pero comencemos con esto. Entonces voy a comenzar por encontrar los términos H máximo y T máximo. Entonces significa que vamos a hacer un análisis vertical. ¿Qué ocurre en la vertical? Bueno, en la vertical observamos que cuando ese objeto llega al punto máximo, tiene una velocidad en Y que es igual a 0. Su componente en Y es 0, como está claramente
representado ahí con un vector que solo tiene componente en X. Luego está experimentando una aceleración que es igual en general a menos g. Es la gravedad, está reduciendo la velocidad del objeto. Y tiene una velocidad inicial que es en y, que es precisamente esta, v sub 0, seno de alfa sub 0. Entonces, como tengo un movimiento con aceleración constante, voy a utilizar las ecuaciones correspondientes, que las voy a tomar de allá, ¿verdad? Para que nos sirva esto de una buena vez. Las voy a tomar de acá también. Aquí las teníamos, estas ecuaciones, las voy a tomar de ahí, para que nos quede eso allí. Poderlo utilizar ahí, muy bien. Entonces significa que yo podría decir, fíjense bien, voy a tomar la ecuación número 2 y decir que la velocidad final en y, velocidad final en este punto de acá, ¿verdad? Es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración por el tiempo, que este tiempo ya sería el tiempo máximo, porque es el tiempo que va a tardar en llegar a este punto máximo. Pero esta velocidad en y es cero, ¿verdad? Y la velocidad inicial es esencialmente igual a esto, seno de alfa sub 0 más la aceleración, que ya dijimos que es igual a g negativa, por el tiempo máximo. Entonces miren, de aquí se deduce de inmediato la primera ecuación que nos interesa. El tiempo máximo en términos de los datos que nos están dando. Noten que prácticamente solo vamos a datos de la forma polar, ¿verdad? Va a ser igual a d sub 0 seno del ángulo inicial dividido por g. Ahí tenemos la primera expresión. Ahora voy a encontrar la expresión para la altura máxima. Esa la voy a encontrar de d, de la primera ecuación. Yo tengo que d o y sería en este caso, es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos, bueno, más un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Sustituyendo los valores y las condiciones que yo tengo aquí, la altura en este punto sería precisamente la altura máxima, h max lo voy a llamar. ¿A qué es igual? A la velocidad inicial en y, es decir, a v sub 0, seno de alfa sub 0, por el tiempo. Pero ese tiempo, ¿cuál es? Ese tiempo es la altura máxima, es el tiempo máximo. Entonces lo voy a escribir así, por T max, menos un medio de la gravedad por este tiempo T máximo al cuadrado. Y voy a sustituir ahora el tiempo máximo. A ver a qué llegamos. Nos va a quedar h máximo igual a v sub 0, seno de alfa sub 0. Y el tiempo máximo es v sub 0, seno de alfa sub 0 sobre g, ¿verdad? Menos un medio de la gravedad por ese tiempo máximo al cuadrado, o sea, por v sub 0, seno de alfa sub 0 sobre g. Entonces veamos qué ocurre acá. Tendríamos h máximo, aquí queda v0 al cuadrado, por el seno cuadrado de alfa sub 0 dividido por g. Y aquí nos quedaría menos, vean que se cancela esta gravedad, aquí va a quedar un g cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, entonces se nos cancela ese cuadrado y nos va a quedar únicamente g sobre 2 aquí. Nos va a quedar 2g. Y aquí tendríamos lo mismo que allá, v sub 0 al cuadrado por el seno cuadrado de alfa sub 0. Y entonces miren que estos dos son términos semejantes. Tengo uno menos un medio, y uno menos un medio es igual a un medio. Entonces esto nos va a quedar como v sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa sub 0 dividido 12g. Ahí tenemos entonces la segunda expresión, ¿verdad? Muy bien, ¿qué nos hace falta ahora? Horizontal y el tiempo de vuelo. Significa hacer un análisis sobre la evolución horizontal. Entonces vámonos a lo que ocurre en el movimiento horizontal de ese objeto. Horizontal. Tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Eso lo voy a dejarlo hasta acá. En el eje horizontal, ¿qué tengo? Tengo una velocidad que es constante, que es v sub 0, coseno de alfa sub 0. Observen que el tiempo en ir desde aquí
el punto de lanzamiento al punto máximo es el mismo tiempo que tarda en ir del punto máximo a la Tierra, ¿verdad? Entonces significa que el tiempo de vuelo, y ahí tenemos la tercera ecuación, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo máximo. Es 2 veces el tiempo máximo. Entonces ya lo puedo escribir. Tiempo de vuelo es igual a 2 por esto. Entonces 2 b sub 0 seno de alfa sub 0 sobre g. Aquí tenemos la ecuación número 3. Y vamos a la última ecuación. La última ecuación tenemos que este movimiento es igual a x dividido por ese tiempo. Entonces lo voy a despejar. X sería igual entonces a r. Si yo sustituyo el tiempo por el tiempo de vuelo, entonces me va a quedar igual a 2 b sub 0 seno de alfa sub 0 sobre g, el tiempo de vuelo multiplicado por el coseno de alfa sub 0 por b sub 0, que quedaría al cuadrado. Y si recordarán, esto se puede abreviar con una identidad trigonométrica, ¿verdad? Nos va a quedar así. Aquí nos queda el seno del doble ángulo. Seno por coseno por 2 es igual al seno del doble ángulo. Y ahí tenemos entonces la ecuación, dividido por... ¿de dónde salió? No, aquí es g, dividido por g. Y ahí tenemos la ecuación. Hasta ahí vamos a llegar.